Ya estoy grabando. No sé si Tania, ¿sigues ahí en línea? Todavía. Ojalá que Tania se comunican por el WhatsApp, a ver, que ingrese a la mismo, ahí está, se está conectando. Sí, ingeniera, intenté conectarme, pero me decía que todavía no podía. Ingeniera, Sí, escucho. mi grupo ya tiene la línea de gradiente trazada, pero no sabemos por dónde empezar con el eje de la carretera. Puedes, a ver, Tania, para que nos comparta, a ver, creo que, Ahorita estoy en celular, ingeniera, pero ah, sí, mi grupo ya no más. Ok, yo dejo de compartir, ingeniera. ya, No, compadre, porque no tengo, no soy en la PC, estoy en celular. ya. Ah, ok. ¿Tienes ahí algún planteamiento de eje con respecto a alguna de tus líneas de gradiente? Ah, Todavía me ¿yo? habla mi compañero. Estoy preguntando, es mío, Tania. O alguien de los que está allí presente, si no podríamos intentar que Tania haga su trazo. O alguien de los que están en estos momentos ya tiene un planteamiento, una línea de gradiente y ya está en la fase de eje. Ingeniera, si le comparto en todo caso mi archivo civil para que nos pueda ¿Ya? orientar. Ahorita se lo comparto por WhatsApp. Ya. Sección ISON, ¿no? O, Eh, Somos la sección de los lunes, no estoy segura. sí, si es lunes, sí. Ingeniera, cualquiera de mis líneas de gradiente, una en especial, quizá para que sea un poco más. Mm, Ingeniera, disculpe, también soy del grupo de Tania. Es que también tenía no sé si mi compañera le habrá comentado, pero creo que también podría ser un criterio, es la longitud de la carretera, qué tan grande bueno, nuestra línea gradiente en realidad, y el cambio brusco que tiene o algo así tendría que ver como un criterio para elegir cuál de nuestras En líneas gradientes. realidad, una de las alternativas o criterios puede ser un poco la extensión de la curva de tu carretera. Si es más corta, tendrías menos costo de construcción, pero y hay un punto que no lo estamos nosotros considerando, que también cuando se presentan alternativas, se hace una proyección de los costos de mantenimiento de la carretera. Digamos, puede ser muy corta tu carretera, pero estás pasando por una zona de muchas quebradas, de puntos de huaico, lo cual harían que en épocas de lluvia tu carretera se vea interrumpida, no por 1 o 2 días, sino de repente más porque cayeron en varios puntos huaico y hay que estar limpiando la carretera, reponiendo a veces hace bastante daño sobre la superficie, no es solamente tierra con agua, sino, o sea, enlodados, sino también rocas que rompen la superficie, ¿no? Prácticamente la estructura de la vía, ¿cómo se llama? La daña. Entonces hay que reponer y cuesta más tiempo, ¿no? Costo y tiempo en reponer la vía. Entonces es así que la más barata, como dice la frase, lo más barato sale caro. Así, muy parecido, no por el hecho de que tu carretera sea la más corta, sea la más conveniente al final. Ahorita lamentablemente no tenemos muchas herramientas de criterio para poder seleccionar cuál es la mejor. Por lo pronto es dentro de la que es más corta, ¿no? La que te pueda producir también un eje más
un eje menos sinuoso, porque va a ser más sencillo para el conductor viajar a una velocidad un poquito más elevada o con mayor tranquilidad, no estar tensionado de estar entrando a un tramo de carretera muy sinuoso, con riesgo de accidente, porque eso implica muchos puntos ciegos prácticamente en la carretera. Porque hay una línea gradiente que, bueno, tiene menor longitud que las demás, pero lo que pasa que como parte desde un punto de arriba, tiene que subir al cerro y de nuevo bajar. O sea, ese tramo de subida tiene, por ejemplo, una pendiente de 5% y al momento de bajar llega con una pendiente de 4%, más o menos por ahí. 5 todavía es más o menos razonable, puede ser, pero sí te puede estar incrementando en los costos de operación. Ya no estamos hablando de mantenimiento de la vía, sino de operación. Para el usuario, una carretera, un tramo de carretera de pendiente más elevada tendría un mayor consumo de combustible. Asimismo, digamos, el desgaste de las autopartes sería mayor. Aceite para lubricar las piezas del vehículo, ¿no? Esos costos Ah, los tengo, pero se tendrían que estar considerando, ¿no? entonces, ingeniera, bueno, para finalizar mi punto, entonces podríamos elegir una intermedia, una línea gradiente intermedia, ni tan larga ni tan corta, por algo así. Bueno, por lo pronto, en la etapa constructiva, claro, ni tan corta ni tan larga, y que nos falta herramientas como para poder definir la parte de costos de operación, consumo de combustible, ¿no? Um, Sería ideal que ustedes pudieran conseguirse alguna tabla de costos, ¿no? Si un vehículo transita en un tramo de pendiente del 3%, ¿cuánto consume de combustible por kilómetro? Y así vas tú sumando en cuanto consume combustible, ves cuál es más económica de tus trayectorias. Una pendiente suave, pero tienes más larga. En cambio, la otra es pendiente más fuerte. Trayectoria corta, pero pendiente tal vez más fuerte. Entonces, repito, ahorita no tengo yo esas tablas como para que ustedes puedan tener una herramienta más de juicio, ¿no? Listo, ingeniera, gracias. Ingeniera, disculpe, tengo una consulta. Ingeniero. Sí, escucho. Sí, ingeniera, mi consulta iba, cuando estuve trazando una de las líneas gradientes bueno, de mi grupo, tenía una duda, por ejemplo, cuando la línea gradiente, uno llega hasta el nivel de digamos, del punto, pero no exactamente coincide con el punto final. Ujú. Por ejemplo, estuve trazando mi línea gradiente con una pendiente bajada de 3% y llegué a 30 metros del punto, por decir, ¿no? No llegué exactamente. Pero si llegas a 30 metros del punto, eso sí es fuerte, ¿no? Puede, quizás te falló. Ya quería saber más o menos cuánto debería ser esa distancia o qué rangos permisibles podría haber ahí. No está escrito nada de rango permisible, pero podrías tú estar antes del punto, puedes llegar antes o puedes llegar un poco después del punto. Que tú borres todo lo anterior para que sea perfecta la llegada al punto, equivale que, digamos, si tú estuviste trabajando con una pendiente de 2.5 y llegaste antes, y si borras para corregir, te va a resultar en una pendiente que tendrías que trabajar con una pendiente más suave para llegar a la perfección. Si al contrario, tú llegaste con una pendiente demasiado fuerte, ¿sí? Vas a tener que bajarla. Pero no es Claro, necesario que tú, digamos, te mates buscando una llegada perfecta, porque tu línea de gradiente es referencial y como que los problemas que pudieran presentarse y ajustes que tú puedas necesitar se van a dar ya dentro del eje de la carretera. Porque ahí es entonces digamos, de la ¿cuánto como mucho podría llegar después o antes? el equivalente de repente 2 metros antes o después.
4 quizás como tope, si no yo preferiría un cierto ajuste, Ah, ok. ¿ya? Pero 30 metros sí definitivamente ya es mucho, ¿no? 10 también es Ok, fuerte, ingeniero. ¿ya? Pues 4 Ok, ingeniero, podría gracias. ser, ¿no? 4 antes, 4 después, de repente por ahí solito se diluye. Cuando yo digo se diluye, es que con lo que tienes y que has fallado tu llegada, tú vas a escoger un eje de la carretera. Ese eje te va a resultar Ah, con una pendiente que no va a ser, en este caso, la que tú trabajaste en tu línea de gradiente, sino la que te va a resultar en ese momento de tu eje de la carretera. Si tu línea de gradiente no está bien hecha, es como les decía, ¿no? Subo 4, bajo 4, subo 4, bajo 4, subo 4, bajo 4. En realidad estás trabajando con una pendiente del 1% o 0% y te engañas de que estás trabajando con 4. Entonces no se refleja en tu eje, en el perfil del eje de la carretera, ese 4% que tú creíste haber trabajado con tu línea de gradiente. Si las distancias son largas en las cuales tú mantienes ese valor, se ve reflejado ese 4%, digamos, que trabajaste. Pero si yo subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, en realidad estoy haciendo una línea horizontal. ¿Sí? claro. Ingeniera, una consulta más. Cuando trabajo con pendientes, mi pendiente puede tener hasta, digamos, 2 decimales. ¿Es permisible eso? Sí, pero no vale la pena tanta precisión. Con un decimal más que suficiente, y esto es, Ah, sí se puede entonces con un sí, para decimal. esta etapa de la línea de gradiente no es necesaria tanta precisión. Ya cuando tú tengas y definas la pendiente del eje de tu carretera, sí suele trabajarse con 2 decimales para cálculos. Ya, ok. Gracias, ingeniera. Esa era mi duda. Ingeniera, le envié mis archivos porque mi internet es muy lento, va y viene. Ya, a ver. Ahí está, Tania. Ya, trazar, línea gradiente 4, grupo 2. ¿Cuál de los 3 quieres que abra? Son los 4 que le estaba mostrando. Allá. Pero ¿cuál de ellos? A ver, de repente, porque no voy a poder trabajar sobre los... Ay, no, sí, tiene razón. A ver, escoge uno del que tengas más. De repente el que dices que pasas por encima. Ahí estoy intentando compartir. Ya. O yo descargo, ¿cuál de los 4 que me has enviado es el que subes por encima del punto A y luego bajas? Esa es la que dice grupo 2. Ya, Y también está la línea de gradiente 4, es la que tiene pendiente de menos 0,7 en una de las partecitas, pero es mayor a 0,5, así que dijo que era posible. sí. Esta es la A ver, línea de gradiente 4. ya, a ver. Voy a descargar 2 de ellas. Sería la línea gradiente 4 y la de grupo 2. Sí, esas 2 estoy descargando, a ver un ratito, ¿ya? Entonces voy a yo compartir mi pantalla. Y mi internet también no está muy simpático, que digamos. A ver. Ya, 4 mejor, a ver, ¿ya?
Ahí está. Ya, digamos, estos archivos que tú tienes, estos los van a colocar o los vas a conservar como, a ver, yo lo había tratado de anotar. Un ratito, no sé si por acá. Voy a ver si les hago una guía. Es decir, para tener un cierto orden. Por ejemplo, ese archivo, digamos, lo vas a llamar, por ejemplo, de repente, sí, el grupo que pertenece, no sé, digamos que sea grupo 1, guión bajo, línea de gradiente, y en este caso puedes llamar 1 o si no a las diferentes alternativas. Entonces, de repente, el siguiente archivo que tú me envías sería grupo 1 y línea de gradiente B, por decirlo así. Y de repente puedes tener otro con línea de gradiente C. El siguiente archivo, los siguientes archivos CAT ya va a ser, por decir, grupo 1, guión bajo y, digamos, eje A, por decir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque para mí que tú me envíes, o ustedes me envíen así, su trazo de la línea de gradiente, me va a resultar bastante sencillo poder evaluar lo que ustedes han hecho. ¿Por qué? Porque sé que el punto A está en la línea roja, el punto F, en este caso, en la línea verde. En algunas se han mantenido sobre la misma y se puede apreciar que si subo, bajo. En este caso que estás pasando por encima del rojo. Entonces puedo apreciar con rapidez, digamos, el raciocinio que han tenido para hacer esta línea gradiente. Ya para el eje, que es lo que vamos a hacer ahorita, cuando ustedes envíen, lo que van a hacer es lo siguiente. Lo primerito que tienen que hacer es agarrar toditas las curvas del nivel y las van a regresar a su color original. Entonces acá en propiedades son varias las que he cogido, las voy a regresar a by layer y las voy a regresar también al espesor by layer. Y voy a centrar mi atención exclusivamente en lo que es la línea de gradiente. Lo otro que estaba pintado me va a estorbar más bien, ¿sí? Entonces esto ya voy a quitar. La línea roja sí me puede servir porque sé que en este punto hasta acá subido, de acá más o menos te mantienes parejito y a partir de acá comienzas a prácticamente bajar, ¿sí? Más o menos es la figura de hace un momento. Entonces esto lo quito. Bien. Ahora, sobre la base de tu línea gradiente viene, por ejemplo, velocidad que has definido es 40 o 30 kilómetros por hora. 40, ingeniera. Tu orografía, resultado, ¿qué fue? Ondulada. Ondulada. Por tanto, tu velocidad de directriz es 40 y tu radio mínimo es 50. ¿Está bien o quieres que te presente la norma? A ver, voy a abrir la norma un ratito para... Genera una consulta. Sí, estoy abriendo. Para definir la orografía del terreno, ¿hay que sacar un promedio de las pendientes en diferentes tramos? ¿O hay tramos en los cuales pueden ser muy accidentada y en otros tramos ondulada? En términos generales, el plano que les he dado es casi de características similares. Y en este caso yo tendería a escoger un promedio de los sectores que se presentan un poco críticos. Más o menos ese sería mi criterio para este plano. Ahora,
Si tú tuvieras que tu plano todito, bota pendiente, digamos, orografía del 1%, lo cual me permitiría, digamos, trabajar con una velocidad de diseño 90, digamos. Y solamente por ahí hay un sector donde las curvas de nivel se muestran muy apiñadas, que si yo trabajo con ese único sector, que es el más crítico, me botaría una pendiente escarpada que me obligaría a tener una velocidad de diseño de 40, yo lo descartaría, porque ya me castiga, me afecta demasiado el conjunto. Y más bien buscaría una solución puntual para ese tramo en que tengo la pendiente del terreno muy empinada, pero no castigaría al conjunto por un solo sector. Repito, en el caso del plano que estoy en estos momentos mostrando y que a la mayoría, bueno, les ha tocado algo muy similar, en términos generales todos se parecen prácticamente y yo buscaría tal vez las más críticas. Aquí, por ejemplo, a ver, de repente acá, que también se apiñan un poco las curvas de nivel, entonces yo iría por iría por acá, va 2, acá no porque me va a distorsionar un poco y es un tramo muy pequeño. Y de repente, bueno, tal vez este sector tendría 1, 2 y 3 por acá. Más o menos ese sería mi criterio. Pero definitivamente por gusto es que yo saque acá, porque por acá ni se asoma la carretera. ¿Sí? Y repito, es una línea que va más o menos casi perpendicular a las curvas de nivel, ¿sí? Bien. Más o menos satisfació la respuesta. Sí, ingeniera. Entonces, en ese tramo, como que lo obviaría y tomaría más que nada el conjunto, ¿no? Sí, el conjunto en sí es un poco casi similar, pero me iría para los tramos más dependientes pronunciadas. Por eso te repito acá, la más crítica. Acá sería 1 y que sea fácil de más o menos obtener. Acá habría 2 y más o menos podría ser acá 3. ¿Sí? Lo más perpendicular posible, lo más, a ver, permíteme, está demorando, ahora sí. Lo más perpendicular posible sería así y de repente me lanzaría hasta por acá. En términos generales, más o menos allí sería una línea perpendicular, en términos generales, a una vista global. Porque si yo me pongo a buscar, acá tengo menos de 90, acá tengo 90, acá tengo un poco más de 100. Sería un pandemonio estar mirando. Sí, en general tú aprecias una cierta perpendicularidad a las curvas de nivel, pero no me vas a agarrar y determinar la orografía de una línea que pasa sesgada, totalmente sesgada a las curvas de nivel. ¿Sí? Sí. Yo le decía porque en mi tramo justo hay ¿cuánto será? Unos 50 metros, 100 metros que la orografía cambia, aumenta, supera el 50%. Y en todo el resto del tramo ya es por debajo del 50%. Entonces como que De me hacía un 50. poco dudar. Si es uno de 50, prácticamente estás en una orografía 2, más que en una orografía tipo 3. Estaba en 53%, era lo máximo que llevaba ese tramo. Pues Entonces podría considerarlo. de repente no valdría la pena, o bueno, podría ser, pero si haces promedio con otros 2 más, ya no te vota Sí. 53, sino te vota 46, ¿no? Ah, sí, de manera general era menos de 50%, 43 creo que salía. De 43. Ahora, hay otro detalle también. Una cosa es, eh, y eso no lo toma la norma, yo puedo
tener mi orografía totalmente escarpada, ¿no? Pero en conjunto, digamos, esta es mi orografía del terreno, mi carretera no hace mucho contorneo, y yo podría, por más que acá mi orografía fuese del 200% de pendiente, o sea, una pared bastante vertical, ¿no? Por más que yo tenga esto muy empinado, pero no es sinuoso, es un poco como Pasamayo. Los que han pasado por Pasamayo, ustedes verán que si voltean hacia los cerros de arena, es relativamente empinada, tanto a un lado como al otro. Pero en su conjunto, la carretera se caracteriza por tramos rectos y curvas amplias. Ahora, yo puedo tener un terreno realmente ondulado, es decir, llano, bastante suave, la pendiente lateral, pero en su conjunto me hace todo esto, ¿sí? Me obliga a la carretera que haga todo este contorneo visto en planta. Y ahí sí voy a tener que trabajar con una velocidad bien reducida. Entonces, a lo que voy es que tú puedes definir, por lo que tú me estás indicando, te está saliendo una pendiente del 48%. Eso da en una orografía tipo 2. Al final, tú cuando ya veas la parte de los ejes de las carreteras y tengas quizás mucho problema para ceñirte al terreno, puedes de repente castigar tu velocidad y bajarla de 40 a 30. ¿Por qué? Porque si yo viajo a 30 como velocidad máxima, es posible que yo sí pueda hacer esto que está acá, para reducir movimiento de tierra, ¿sí? En cambio otro de repente dirá, bueno, no importa que me salga mucho corte, relleno, yo hago de frente nada más mi carretera. Si hago de frente mi carretera, voy a tener acá, suponiendo que esto fuese, ¿no? Como he puesto acá saliente, acá voy a tener que cortar, acá voy a tener que rellenar, acá tendría que cortar, en fin. Más adelante, por eso se te va a afinar y posiblemente, de acuerdo a los resultados del eje, de repente te veas tú tentado a castigar tu velocidad de diseño, por más que te ha salido una orografía tipo 2. Ojo, repito, me puede salir una orografía tipo 2 como esto, pero si tu eje, por ejemplo, ahí está, acá. Miren, todo casi sale en orografía tipo 2. Pero si yo atravieso este sector, ¿sí? Va a ser bien difícil que ustedes puedan colocar una curva, un radio de 50 en este sector. ¿Dónde? Ni hablar. Miren. Entonces, yo acá, bueno, de repente pudiera quizás tener el interés o la intención de que mi eje de la carretera haga esto. El mismo contorneo del perfil del terreno, con lo cual yo tendría acá una curva acá, otra curva acá, otra curva acá, otra curva acá y otra curva acá, con lo cual mi eje de la carretera se estaría esbozando más o menos de esta manera. Pero por más que yo quiera hacer esto, si mis radios que están acá son demasiado chiquitos, no voy a poder conservar la velocidad tal vez de 40 kilómetros por hora. Ya cuando tú tratas de hacer el eje, ahí vas, como que ya cambian también otros aspectos. Entonces, de repente no puedo hacer este contorneo y la única manera de poder hacer este contorneo es que castigue, por más que la orografía me ha salido, la orografía del terreno, digamos, de acá a acá, dentro del sector me ha salido tipo 2, pues, otro 15 minutos, 10, no importa.
por más que me haya salido tipo 2 y esto me pida una velocidad de 40, de repente ustedes agarran y dicen, no, como es muy sinuoso, a pesar de que me ha salido orografía 2, voy a tener que castigar. Voy a tener que castigar y trabajan con 30. Si yo trabajo con 30, ya mis radios ya no me va a exigir 50, sino me va a exigir de repente 30 metros. Y de repente con 30 metros de radio ya podría yo estar trabajando esto que está acá. Eso es, para lo que tú me indicas, yo lo dejaría con orografía tipo 2. Si en el camino de querer hacer el trazo del eje de la carretera se te complica, lo puedes castigar, por más que la orografía, por eso repito, la orografía me puede decir que es 2 y por ende la velocidad mínima que yo puedo escoger es 40 y asociado a eso mi radio mínimo es no menos de 50. Pero si me topo con esto, ¿dónde voy a colocar acá 50? Ni hablar. Entonces de repente yo puedo justificar, como el terreno es sinuoso en este sector o tramo de la carretera, voy a castigar la velocidad a 30 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque me va a permitir trabajar con radios ya al menos de 30 metros. ¿Sí? Entonces yo te digo ahorita, si puedes, conserva la orografía 2. Si en el camino ya de hacer el trazo del eje de la carretera te sale un poco complicado, ya lo podemos trabajar como una orografía un poquito más abrupta. Pero la norma, en ningún momento de la norma asimila, digamos, el tema de la sinuosidad del terreno, ¿sí? Bien, entonces vamos a borrar. Entonces, ya, este de acá creo que es radio de 50, creo que lo había hecho, sí, radio de 50. Y este radio de 50, entonces comienzo a, bueno, no sé si podría ser de repente aquí, uno, otro, perdón. De repente 70. De frente, ya, otro 70. Uno de 80 de repente. Ahí tendría que ver la parte de coordinación, ¿sí? A ver. Coordinación de radios. Nosotros estamos con el grupo 2, ¿sí? Nosotros pertenecemos al grupo 2 para carreteras de segunda y tercera. En lugar de con la gráfica, en lugar de la gráfica voy a utilizar mejor la tabla, así que tengo que correr un poquito más. Ahí está, este es el grupo 2. Bien, yo puse 80 acá. Si pongo 80, lo más pequeño sería 53. Podríamos estar hablando de 55 de repente.
Bien, bien, acá podríamos estar trabajando, si este es 50, de repente acá le pongo 60. 60. Más o menos, puedo aprovechar exactamente la zona de agua. Y vamos a ver con esto tentativo, ¿sí? Entonces, polilínea, digamos que arranco del punto A, node. Lo hubiese hecho con otro color, pero bueno. Este es donde creo que va a complicar. Lo voy a pintar de otro color dentro de un ratito para que se pueda visualizar mejor. Ups. A ver, vamos a ver si lo hago así, ¿ya? Que también no sé si se ve. No. No importa, ya ahí me está fallando y ahora después lo arreglamos, ¿sí? Control, no, shift, botón derecho y node. Punto F, creo que es este. Enter. Bien. Vamos a ver, primero lo voy a pintar de otro color para que no se confunda, porque es momentáneo nomás, así que... Vamos a corregir un poquito esto. Ya, acá de repente no... Lo voy a poner un poquito aquí. Si es así, tendría que retocar un poco más la posición. Ups, un ratito. Ahí está, más o menos. Estoy cambiando la posición. Esto tendría, como son plantillas al azar, lo estoy acomodando hasta en este caso. A ver, esto tendría que jalarlo hacia arriba. Ya, esto después ya puedo incrementar un PI y arreglo esta situación, ¿sí? Bien. Ya, una de las dudas que tengo es esto. Entonces pueden ustedes con comando annotate y acá dimension align, una línea inclinada, a grosso modo entre este punto y este punto hay una distancia horizontal que es de 47 y yo debería tener 56.